En este capítulo les voy a enseñar cómo funciona el sistema de plantillas de Blazor. Al igual que otro framework como MVC, por ejemplo, Blazor también tiene su propio sistema de plantillas que nos va a permitir compartir un mismo diseño entre distintas páginas del sitio, lo cual, como se imaginan, es muy útil ya que siempre en una página web hay un montón de contenidos que se repiten entre todas las páginas, por ejemplo, la cabecera, el logo, el menú principal y el pie de página. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a crear un proyecto Ctrl+Shift+N en Visual Studio y le decimos que el tipo de plantilla va a ser Blazor WebAssembly. Y vamos a llamar a nuestro proyecto, por ejemplo, Stories Library. Vamos a hacer un proyecto para que la gente pueda publicar sus propios relatos cortos y sus propios cuentos. Stories Library, aquí lo tenemos, la ubicación va a ser la misma, la solución todo por defecto y pulsamos en Create, ¿cierto? Vamos a utilizar el tipo de proyecto Blazor WebAssembly. La plantilla o plataforma en este momento va a ser .NET 6. La autenticación la dejamos por defecto y marcamos la casilla ASP.NET Core Hosted para utilizar la potencia de ASP.NET Core en la API que va a consumir nuestra aplicación Blazor. Bien, pulsamos en Create y ya tenemos nuestro proyecto creado. Anteriormente, ya vimos dónde se estaba guardando la plantilla de nuestro proyecto. Vamos a recordarlo. Aquí tenemos en Stories Library Client la carpeta Share y aquí dentro de Share tenemos main.layout.razor. Este main.layout es la plantilla que van a utilizar todos los componentes de nuestra aplicación. Fíjense en la primera línea, Inherits Layout Component Base. ¿Qué significa eso? Pues que nuestra plantilla está heredando de la plantilla base de Blazor este Layout Component Base. Aquí tenemos un montón de código HTML, un menú de navegación que es un componente más div y fíjense en esta línea body. ¿Qué significa eso? Pues en este body es donde se va a representar el contenido del componente que utilice este diseño. Por ejemplo, si nos vamos aquí y abrimos dentro de Pages, Index, el contenido de esta página desde este H1, Hello World, es el que se va a representar dentro de esa sección del body, por lo cual después del componente va a continuar la plantilla cerrando los divs y podríamos, por ejemplo, poner aquí un pie de página si quisiéramos. Ahora bien, ¿cómo conseguimos que todos los componentes de nuestra aplicación hereden de la plantilla main layout? Pues lo más sencillo es hacerlo aquí, dentro del app Razor, que es el componente principal de la aplicación que se cargará en el index.html, arrancar la aplicación Blazor. Y aquí tenemos un componente route que veremos más adelante, que es el que se encarga de enrutar todas las peticiones para que se carguen los distintos componentes. Dentro de row tenemos el subcomponente phone, es decir, este componente se va a representar cuando la ruta es encontrada y dentro de phone tenemos row view. Ese row view tiene un atributo que se llama default layout y en ese default layout le estamos diciendo, hey, la plantilla es de tipo ¿qué? Pues main layout es la plantilla que hemos visto antes. Vamos a ejecutar esta aplicación para que vean esto funcionando F5 y aquí tenemos nuestra aplicación que ahora mismo es simplemente el proyecto que nos ha creado la plantilla por defecto Blazor WebAssembly. Fíjense que aquí tenemos el menú de navegación Home, Counter, Flat Data. Si entramos en Counter o entramos en Flat Data, podemos darnos cuenta de que toda la plantilla se está manteniendo, solo cambia en la parte principal donde estamos cargando cada una de las páginas. Ahora, imaginen que queremos quitar el menú principal o añadir el enlace adicional. Pues cerramos la aplicación, nos vamos a nuestra plantilla y aquí vemos que tenemos el componente Nav Menu. Vamos a ir a Nav Menu que es este componente navmenu.razor y aquí tenemos pues todo el HTML de nuestro menú. Pues fíjense, tenemos un lib, un navlib, que más adelante veremos qué es este componente exactamente. Tenemos tres libs, vamos a copiar uno de estos libs, por ejemplo, lo copiamos y vamos a pegarlo aquí debajo, vamos a cambiarle el nombre y un lugar del counter vamos a ponerle, por ejemplo, novelties para las novedades.
Fíjense en este atributo que se llama área hidden. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con la accesibilidad. Ya saben que a mí me encanta hablar de accesibilidad. Con este área hidden, lo que estamos diciéndole es que el span que tiene un class OI Plus, que es como un botón, entiendo que es un icono Unicode, le estamos diciendo que ese span no tiene que ser leído por el lector de pantalla. ¿Por qué? Porque si no, ocultaríamos este span al lector de pantalla. El lector antes del enlace leería un carácter que no es capaz de entender porque no es un icono como una imagen PNG o JPG, es un icono que se basa en un carácter Unicode y ese carácter Unicode tenemos que intentar que el lector no lo lea porque es bastante tedioso cuando navegamos por la web, ya que lee cosas raras, interrogaciones, espacios, etc. Para evitar eso, se usaría área hidden, que es lo que hace es ocultar el elemento al que le apliquemos ese atributo. Las ayudas técnicas, incluyendo lectores de pantalla. Bien, pues aquí quitamos ese counter, le ponemos novelty, guardamos, compilamos con Shift F6, ejecutamos y aquí ya pueden ver que en menú de navegación tenemos un home, counter, view data y novelty. Si entramos a view data, pueden ver que el menú sigue ahí y está mostrando novelty porque usa la misma plantilla en absolutamente todas las páginas de nuestra aplicación.